Bien, el calentamiento global es un fenómeno bioquímico que está ligado a la quema de combustibles fósiles. Decía yo que ya es la hora de que nuestro país, México y América Latina empiece a ver hacia energías renovables o energías menos dañinas al medio ambiente, pero pues se siguen aferrando a que se construyan refinerías para sacar adelante económicamente al país y para poder seguir generando grandes ingresos por venta de barriles de petróleo, pero pues sin embargo el precio internacional del petróleo hace una semana se acaba de caer. Entonces bueno, los combustibles fósiles son el carbón, el gas, el petróleo, y también el calentamiento global se debe a la deforestación. Ambos son fenómenos que evitan que parte del calor del sol recibido por la Tierra abandone la atmósfera y vuelva al espacio, produciendo el efecto invernadero que comentaba yo. De manera natural, el efecto invernadero es necesario para la vida, pero debido a una producción excesiva de dióxido de carbono CO2 y la progresión de acumulación de este compuesto en la atmósfera, la concentración de los gases contaminantes se han disparado. Esto trae como consecuencia alteraciones climáticas como, por ahí viene una pregunta que dice que cuáles son los efectos o desventajas o consecuencias del cambio climático: aumento intenso de inundaciones, huracanes, tormentas, desertificación y deshielo e incremento del nivel de los océanos. Y bueno, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Llueve y graniza, hace frío y hace calor, hace un frío de los mil demonios y de repente hace un frío de los mil demonios, y hay cambios climáticos drásticos. Además se espera una crisis en la producción de alimentos que afectarán las condiciones de muchos ecosistemas, patrones de comportamiento de las especies y de las cadenas alimenticias, pero de mantenerse el actual volumen de emisión de dióxido de carbono, los expertos calculan que la temperatura del planeta puede llegar a aumentar durante el presente siglo XXI hasta 4.8 grados centígrados. Una alternativa a seguir para evitar estos daños es el tránsito hacia otras fuentes de energía como la energía del aire o eólica, la energía solar, la energía hidráulica, la energía geotérmica y la oceánica. Estas fuentes de energía son viables desde el punto de vista técnico y económico, además suministran energía en forma constante y limpia. La cantidad de vida que un ecosistema puede sostener está determinada por la energía que capturan los productores de ese ecosistema. Una de las formas de obtener esta energía es por medio de la cadena alimenticia. Por ejemplo, las hojas son comidas por el escarabajo, la rata de campo se come al escarabajo y por último el halcón se come a la rata de campo. Se conoce como cadena alimenticia el desarrollo de las líneas de alimentación que se va dando a lo largo del desarrollo de la vida. Sin embargo, en los ecosistemas podemos encontrar no solo una cadena alimenticia, sino una serie de conexiones que ocurren entre muchas cadenas, dando como resultado las redes alimenticias. Una red o trama muestra múltiples cadenas interconectadas de una comunidad y describe las relaciones de alimentación efectiva dentro de una comunidad específica. Una pirámide trófica muestra la energía máxima en la base y cantidades decrecientes en los niveles más altos. La energía fluye a través de las comunidades a partir de los productores fotosintéticos y a lo largo de varios niveles de consumidores. Cada categoría de organismo constituye el nivel trófico. Bien, vamos a rápidamente estas diapositivas. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea el planeta Tierra. Se divide teóricamente en varias capas concéntricas sucesivas. Estos son desde la superficie hacia el espacio exterior. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas. En primer lugar tenemos la troposfera, luego la tropausa, la estratosfera, la estropausa, la mesósfera y la termósfera. La atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre, es el presupuesto energético, es ella la que primordialmente determina el estado del clima global, por ello es esencial comprender su composición y estructura. Los gases que la constituyen están bien mezclados en la atmósfera, pero no es físicamente uniforme, pues tiene variaciones significativas en temperatura y presión en relación con la altura sobre el nivel del mar.
Este es un ejemplo de la atmósfera, la capa de ozono, la troposfera. Composición de la atmósfera. ¿Cómo está compuesta la atmósfera bioquímicamente? Pues la atmósfera es una mezcla de varios gases y aerosoles, partículas sólidas y líquidas en suspensión. Forma el sistema ambiental integrado por todos sus componentes. Entre sus variadas funciones mantiene condiciones aptas para la vida. Su composición es sorprendente, homogénea, resultado de procesos de mezcla. El 50% de la masa está concentrado por debajo de los 5 kilómetros. Los gases más abundantes son el nitrógeno, el oxígeno y el argón. A pesar de esto, en bajas cantidades, los gases de invernadero cumplen con un rol crucial en la dinámica atmosférica. Entre estos contamos con el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, el ozono, los halocarbonos, los aerosoles, entre otros. Un fenómeno natural. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del calor del Sol que nuestro planeta refleja quede atrapado, manteniendo la temperatura media global de más 15 grados centígrados favorable a la vida, en lugar de menos 18 grados centígrados, que resultarían nocivos. El ciclo del agua también tiene mucho que ver aquí, lo vamos a ver más adelante. Durante unos 160.000 años la Tierra tuvo dos periodos en los que las temperaturas medias globales fueron alrededor de 5 grados centígrados más bajas de las actuales. El cambio fue lento, transcurrieron varios miles de años para salir de la era glacial. Ahora, sin embargo, las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera están creciendo rápidamente como consecuencia de que el mundo quema cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles y destruye los bosques y praderas que de otro modo podría absorber dióxido de carbono y favorecer el equilibrio de la temperatura. Ante ello, la comunidad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles siguen aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria. ¿Por qué aumenta la temperatura del planeta? Pues por eso, porque los rayos del sol que atraviesan la atmósfera se quedan atrapados y no salen. Y el calentamiento global se incrementa por el exceso de quema de combustibles, deforestación, actividades ganaderas, agrícolas. Principales efectos del calentamiento global: se reduce la circulación de océano que transporta el agua caliente al norte del Atlántico. Hay una gran reducción de los glaciares de Groenlandia y la Antártida. Hay una aceleración del calentamiento global debido a la retroalimentación del ciclo de carbono en la biosfera terrestre. Hay desprendimiento de carbono terrestre de regiones permanentes congeladas e hidratos de metano en sedimentos costeros. Las características finales de estos cambios aún son inciertas. Sin embargo, la probabilidad de que uno o más de estos cambios ocurran incrementa con la magnitud y duración. Los efectos del calentamiento global no serían uniformemente negativos. Los cambios podrían ser beneficiosos para algunas regiones, igualmente negativos para otras. Los científicos no pueden predecir con precisión cuándo ocurrirán y la magnitud de los efectos que podrían desencadenar el calentamiento global. Según encuestas de diferentes regiones del mundo, el calentamiento global es hoy una preocupación mayor en vida cotidiana de las personas. En ciertas ciudades se ha constatado que más del 90% de la población tiene preocupación por los efectos de dicho fenómeno podría traer a futuras generaciones. El incremento de la temperatura llevaría al incremento de las precipitaciones, pero el efecto en las tormentas es menos claro. Las tormentas extratropicales dependen parcialmente en la graduación de temperaturas que se debilitarían en el hemisferio norte, mientras la región polar se calienta más. Hace unos meses, el año pasado, hubo un gran tsunami, una gran tormenta en la zona de Estados Unidos, en Miami Beach, y prácticamente desapareció parte de la isla. Bien, es importante analizar los niveles de la cadena alimenticia también, retomando el tema de la cadena alimenticia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Tenemos a los productores o autótrofos, a los consumidores primarios o herbívoros, a los consumidores secundarios o carnívoros y a los consumidores terciarios. Y por último tenemos a los desintegradores saprófitos o reductores. Los productores o autótrofos son organismos como plantas y algas que son capaces de obtener la energía directa de la luz solar. Los consumidores primarios o herbívoros forman seres vivos que se alimentan directa y exclusivamente de productores. Pueden incluir desde conejos hasta grandes herbívoros como el elefante o la jirafa. Los consumidores secundarios o carnívoros constituyen depredadores que se alimentan principalmente de consumidores primarios como arañas, serpientes, lobos.
Los consumidores terciarios son organismos que se alimentan en ocasiones de otros carnívoros como halcones, águilas o el ser humano. Desintegradores son individuos que se alimentan del resto de animales o vegetales muertos, transformando la materia orgánica como bacterias, hongos, lombrices, entre otros. El estudio de diversas comunidades indica que la transferencia de energía entre los niveles tróficos tiene una eficiencia aproximada del 10%. Esto significa que solo la energía almacenada en los consumidores primarios únicamente representa 10% de la energía acumulada en el cuerpo de los productores. A su vez, el cuerpo de los consumidores secundarios posee 10% de la energía almacenada en los consumidores primarios. En otras palabras, de cada 100 calorías de energía solar captada por el pasto, solo alrededor de 10 calorías se convierten en herbívoros y únicamente 1 caloría en carnívoros. Esta ineficiente transferencia de energía entre niveles tróficos se conoce como la ley del 10%. Todos los ecosistemas sostienen un flujo constante de energía solar y de nutrimentos. La energía del sol que constantemente bombardea la Tierra se utiliza y se transforma en reacciones químicas que alimentan la vida y se convierten en energía calorífica que se desenvuelve al espacio en un ciclo biogeoquímico. Es el proceso por el que un nutrimento es reutilizado en el ecosistema. En este participan factores bióticos y abióticos. A continuación se observan los ciclos del agua y del nitrógeno. Bueno, este es un tema también bastante importante, bastante relevante, que es importante entender: el ciclo del agua. El ciclo del agua está conformado por 3 fases: la evaporación, la condensación y la precipitación. La evaporación es cuando el sol calienta el agua líquida y la convierte en vapor. La mayor parte de evaporación se lleva a cabo en los mares, en los lagos, en las lagunas, en los ríos, entre otros. La condensación se lleva cuando se transforma el vapor de agua en líquido, como gotas o cristales de hielo, como lo podemos observar en la formación de nubes. La precipitación se refiere a la caída del agua a la tierra en forma de lluvia o nieve. Al entrar en contacto con el suelo, se filtra a través de otros poros de la tierra y se deposita en los mantos acuíferos. Una parte de la lluvia se evapora y regresa a la atmósfera, dando inicio nuevamente al ciclo del agua. Hay 4 o 5 grandes ciclos de la bioquímica o de la biología y el desarrollo de la naturaleza, que es primero el ciclo del agua, el más importante, porque 70% de nuestro organismo es agua, 3/4 partes de nuestro organismo es agua, por eso tenemos que estar tomando agua al menos 3-4 veces al día, y al menos tenemos que tomar 2 litros de agua diariamente para evitar enfermedades de los riñones, para evitar complicaciones. Luego el ciclo del nitrógeno también es importante, porque el nitrógeno es un elemento abundante en la atmósfera. 70% de la atmósfera es nitrógeno, por eso es vital el nitrógeno, y los seres vivos somos incapaces de aprovecharlo en estado gaseoso, el nitrógeno. Por lo tanto, lo debemos de obtener a través de otros compuestos como aminoácidos y proteínas. Las bacterias nitrificantes son necesarias para transformar el nitrógeno, y así las plantas lo incorporan y aprovechan, convirtiendo en proteínas que consumimos diariamente. En este caso, el ciclo del carbono también es importante, y el ciclo del oxígeno también es importante. Son 5 ciclos aproximadamente vitales del desarrollo de la bioquímica. Debe de haber una equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los recursos para que se dé esto que se conoce como desarrollo sostenible, es decir, que se garanticen recursos para las generaciones actuales y las generaciones venideras, usarlos de manera racional y no desgastarlos erróneamente y de forma inconsciente. La humanidad debe cambiar su modo de vida y de la interacción comercial si no desea la llegada de una nueva era con inaceptables niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica. En este sentido, la sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los aspectos más importantes es la preocupación y las medidas que debemos llevar a cabo para detener el deterioro de nuestros ecosistemas, como implementar la educación formal desde escuelas primarias hasta universidades. La nueva escuela mexicana nos habla de cuidado del medio ambiente, cómo informar a través de museos a la población, fomentar